Un juez de Huancavelica ordenó anular las sentencias de primera y segunda instancia que pesan sobre Vladimir Cerrón. Recordemos que él está condenado por delitos de corrupción. Nuestro compañero Carlos Villarreal tiene un reporte muy prolijo para explicarnos de qué se trata esto que se ha conocido en las últimas horas. Carlos, bienvenido al programa, te escuchamos. Cuéntanos, buenas noches. Hola Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches amigos televidentes de RPP. Así es, el Juzgado de Investigación Preparatoria con sede en Acobamba, en la región Huancavelica, ha emitido una resolución. El juez es Alain Salas Cornejo, que declara fundada en parte la demanda de habeas corpus presentada por el señor Randy Falla de la Cruz en favor del beneficiario, en este caso Vladimir Cerrón Rojas, respecto al extremo de la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Y por tal motivo se declaran nulas, en primer lugar, la sentencia emitida el 5 de agosto del 2019 por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Junín, que sentenció al beneficiario Vladimir Cerrón Rojas por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado peruano y el gobierno regional de Junín, 4 años de prisión suspendida y 1 año de inhabilitación para ejercer cargos públicos, ¿no? Irregularidades cometidas por el desarrollo de la obra mejoramiento del sistema de agua potable de La Oroya. Además, se anula la sentencia del 18 de octubre de 2019, que confirmó la sentencia en primera instancia, que la acababa yo de manifestar, sí, en cuanto a la responsabilidad penal del sentenciado Vladimir Cerrón. Y por lo tanto, los hechos vuelven al estado anterior a la presunta vulneración de los derechos del señor Vladimir Cerrón. En resumen, esta demanda de habeas corpus presentada en Huancavelica, Jaime, sí, cuando los hechos ocurrieron en Junín, anula estas dos sentencias. Por lo pronto, el Poder Judicial, el órgano de control de la magistratura, ya inició investigación al juez Alain Salas Cornejo por haber anulado estas resoluciones. Y además, el procurador del Poder Judicial mañana va a presentar la apelación respectiva a estas resoluciones. Pero evidentemente se trata de un fallo muy cuestionable, muy polémico, y que por el momento libera de estas sentencias al señor Vladimir Cerrón, aunque son apelables. Esto es lo que ha pasado en Acobamba, región Huancavelica. Gracias, Carlos, por ese magnífico reporte. Buenas noches. Ya nos estamos viendo. Carlos Villarreal, con la información en la mano. Oiga, qué preocupante, ¿no? ¿Cómo se van a anular así de un plomazo las sentencias a Cerrón? En primera y segunda, así, ¡paf! Las borró así, juácate. Con lo cual, ¿no? En el universo Cerrón entra derechito, ¿no? Ya se puede hacer premier, ministro, ¿no? Gozar de las mieles del poder. No, señor. Él está condenado. Y además, ya, como bien ha dicho Carlos, al terminar su reporte, OCMA ha iniciado una investigación a este juez de Huancavelica, Alain Salas Cornejo. Anote el nombre, Alain Salas Cornejo. Declaró nulas las sentencias en contra de Cerrón. ¡Qué bárbaro! OCMA ha operado y también el procurador del Poder Judicial, que interpone mañana, según dice el Twitter del Poder Judicial, a primera hora el recurso de apelación para que se revoquen estas resoluciones. ¡Qué lisura! ¡Qué bárbaro! En fin, así estamos. El doctor Luciano López está con nosotros. Hoy tenemos una edición extraordinaria. Nos pasamos unos minutitos. Doctor López, gracias por la espera. Sabrá usted comprender que estamos en una coyuntura aciaga, horas aciagas y difíciles, oscuras en realidad. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Muchísimas gracias por la invitación. Son dos temas muy concretos y por ahí nos podemos tomar el trabajo de explicarlo con, vamos, el perfil docente que tiene usted para decir las cosas. Primero, este paquete de reformas constitucionales que se ven en el Congreso. El presidente Sagasti hoy día escribe un tuit bastante
bastante certero en realidad, porque dice, en 28 años se aprobaron 24 reformas constitucionales. En 28 años, 24 reformas constitucionales. Y en pocos días ahora, este Congreso, que ya está de salida, se quiere aprobar más de una docena de reformas sin respetar el espíritu del artículo 106 de la Constitución. ¿Esto es constitucionalmente viable, posible, factible? ¿Cuál es el espíritu de una reforma constitucional y qué dice la norma? En principio decir que es rotundamente inconstitucional. Es rotundamente inconstitucional porque ya hay un criterio totalmente establecido, no solamente por el Tribunal Constitucional, otra vez el Tribunal Constitucional marcando la pauta y el Congreso desconociendo. El tribunal ya ha dicho, y no solamente el tribunal, la Comisión de Venecia, ¿recuerdas cuando se pronunció sobre el tema de la cuestión de confianza sobre reformas constitucionales? Porque el señor Olaechea le formuló una consulta. Allí la Comisión de Venecia, conjuntamente después con el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, dice lo siguiente: las reformas constitucionales es fruto de una reflexión, no pueden ser precipitadas. Entonces, si no pueden ser precipitadas, que tú crees en una, perdóname la expresión, en una leguleada, una cuarta legislatura para omitir el referéndum, porque en realidad ese es el tema. La Constitución establece que si tú no tienes otra legislatura, entonces, y no puedes omitir el referéndum, y ellos quieren hacer reformas constitucionales para no sacrificar la deliberación, entonces, en el peor de los casos, las apruebas, pero van a referéndum. Porque de esa manera sigue el procedimiento de deliberación, pero ahora con los ciudadanos como protagonistas, porque hasta que se genere la elección va a estar en el debate público la conveniencia de aprobar o no estas modificaciones constitucionales. Pero si estás haciendo esta cuarta legislatura para obviar el referéndum, entonces lo que estás haciendo es sacrificar indebidamente la deliberación y quiebras estos principios constitucionales que vienen de los criterios del Tribunal Constitucional y hasta una de comisión a la cual nosotros nos hemos sometido, que es la Comisión de Venecia. Entonces, por todos lados no es constitucional. Más bien, si me permiten muy brevemente, Jaime, lo que podría anunciar a través de tus cámaras es que ayer hicimos una convocatoria pública a los decanos de los colegios de abogados del Perú que tienen legitimidad de acuerdo con la Constitución para interponer demanda de inconstitucionalidad contra esta ampliación de la cuarta legislatura que está permitiendo todas estas arbitrariedades para reformar la Constitución. Hemos tenido respuesta de varios, ya está la confirmación del decano del Colegio de Abogados de Ayacucho. Mañana debemos estar pasando ya el borrador de la demanda que yo mismo la he hecho ad honorem. Y bueno, al menos el Colegio de Abogados de Ayacucho ha comprometido la decisión de su junta directiva de presentar esta demanda. Y se van a sumar también otros colegios de abogados con quienes mañana vamos a conversar con los decanos. Entonces, de esa manera, al menos que el Parlamento vaya siendo notificado de una cosa después que el tribunal les admita la demanda. Esto no se puede hacer. Y todas las reformas constitucionales que piensen aprobar van a estar heridas de muerte porque van a tener una demanda de inconstitucionalidad abierta en el Tribunal Constitucional. Y dicho sea de paso, eso hace que no tengan legitimidad para poder elegir a sus jueces, porque no pueden ser jueces y párticos, ¿no? Claro. Es muy importante lo que usted está diciendo en este momento, doctor López, porque una reforma constitucional per se no es una mesa de partes, pues, no es... Exacto. Vamos a escribir a ver qué se nos ocurre y ponemos aquí el articulado por allá. No. El concepto, lo que usted nos está diciendo, es el concepto de una reforma constitucional, el espíritu de una reforma de la Constitución, incluye la reflexión, incluye el meditar, el borronear, el ir de aquí para allá, consultar a expertos. O sea, todo eso es parte de la dinámica. De ahí la explicación del presidente que en 28 años se hayan hecho 24 reformas constitucionales y que ahora se quieran hacer una docena o más de una docena en menos de un mes. Es una locura. Es una locura. Sin contar, Jaime, que te cuento una cosa. El Tribunal Constitucional tiene un fallo del año 2002 en donde dijo que las reformas constitucionales no se miden por el número, sino se miden por la esencia. Tú puedes modificar pocos artículos de la Constitución, pero si esos golpean en la médula, por ejemplo, de la reforma política, y aquí le hace el Senado, entonces en realidad tú estás haciendo una reforma esencial de la Constitución. Entonces, con mayor razón, no puedes sacrificar la deliberación. Si no te alcanza la legislatura, perfecto.
apruébala si quieres, pero la deliberación va a ser trasladada a la ciudadanía. Entonces no sacrifiques el referéndum. Ese es el detalle y por eso es que todo lo que están haciendo va a terminar inconstitucionalizado en el Tribunal Constitucional, porque afortunadamente hemos podido tener eco en varios decanos de los colegios de abogados en el Perú, empezando por el de Ayacucho, que definitivamente pues van a contribuir con este cuestionamiento constitucional en donde corresponde, en la sede del tribunal. Y una vez más, por esas razones este Parlamento no debe elegir magistrados, porque no pueden ser juez y parte. Una explicación muy directa, doctor López, le pido, respecto a la pretensión, vamos, que no es un secreto, del señor Castillo, de no bien ingresar al gobierno si es que consigue finalmente la proclamación de los resultados y lo ungen como ganador, llevar adelante una asamblea constituyente. Anoche estuvo aquí el ex premier Pedro Cateriano y denunció que el solo hecho de pretender ello implica ya en sí mismo una ruptura del orden constitucional. Usted como abogado constitucionalista, ¿qué explicación le encuentra a esta pretensión y principalmente qué mecanismos que están escritos en la Carta Magna, en la Ley de Leyes, puede hacer que el señor Castillo lleve adelante su pretensión de asamblea? Ok, sobre la primera pregunta, con el aprecio que le tengo al doctor Cateriano, discrepo con él. No se puede hablar de que llamar a una constituyente es un golpe de Estado, una ruptura del orden democrático por una simplísima razón, Jaime. Porque no es la primera vez que estamos hablando del tema. Cuando cayó el Fujimorato en el año 2000, en el gobierno de transición de Valentín Paniagua, el señor Paniagua tuvo la sabiduría de llamar a 28 juristas, muy reconocidos todos, que formaron una comisión que se llamó la Comisión de Estudio de Bases para la Reforma Constitucional. Ese documento del año 2001 propone como una vía de reforma integral de la Constitución llamar a una asamblea constituyente. Entonces, si fuera correcto ese razonamiento, entonces desde el gobierno de Paniagua se ha estado promoviendo una ruptura de orden constitucional. Creo que eso no resiste el menor análisis, ¿no? Este informe de la Comisión de Estudio de Bases, te comento, a su vez fue tomado en cuenta por el Tribunal Constitucional en la famosa sentencia 0014-2002, que fue dictada por el tribunal en el año 2003, y que el tribunal la recogió como una forma de poder hacer cambios totales en la Constitución. Entonces, creo que ahí vamos dando respuesta a tu primera pregunta. ¿Es una ruptura de orden constitucional? No, pues, porque es una vía para poder reformar la Constitución. Punto número 2, lo que sucede es que si bien es un mecanismo que puede ser legítimo, no es la primera vez que estamos hablando de eso. Te estoy comentando que cayó el Fujimorato del 2001, claro, que estamos hablando de ese tema. Claro. En segundo lugar, lo que pasa es que para poderla llamar tienes hasta 2 alternativas. Y esas 2 alternativas no contemplan al presidente de la República. Así que eso que dice el señor Castillo, de que él ingresa y al día siguiente llama a una constituyente, no sé cómo lo podría hacer, porque en realidad constitucionalmente el presidente no tiene la facultad de llamar a un referéndum. Lo tendría que hacer el Congreso. Tendría una vía es por el Congreso, eso estableció el Tribunal Constitucional. La otra es en el año 2003 en esta sentencia, y la otra es el recorrido de firmas, sobre lo cual, si bien hay muchos colegas que dicen que eso no es posible, yo siempre martillo con esto. Señores, hay 2 pronunciamientos del Jurado Nacional de Elecciones, uno del año 2003 que dice que eso es posible, recoger firmas para llamar a una asamblea constituyente mediante un referéndum generado por la ciudadanía, con lo cual entonces, nuevamente, no estamos hablando de algo que recién se hable hoy, año 2003. Y hay otro que es del año 2012, donde también señala lo mismo. Entonces, definitivamente, o sea, de que es posible, pero sería mediante esas 2 vías, y en cualquiera de las 2 vías no participa el presidente de la República. Ya, claro. Pero no el presidente, pues. En el caso que el señor Castillo sea elegido presidente, claro, si es que él lo impulsase, ya estaría produciéndose una ruptura del orden constitucional, digo yo, ¿no? O sea, estaría fuera de los alcances de la Constitución. En mi concepto sí, porque esta Constitución, que además, paréntesis, es un tanto curioso, por decirlo menos, que una Constitución tenga un botón de reset.
Es decir, un botón de autodestrucción, ¿no? Formatear. Eso no es común en las constituciones. Exacto. No hay, eso en las constituciones no existe. Ajá. Sin embargo, esta constitución, y lo dijo el Tribunal Constitucional en el año 2013 en esta famosa sentencia, esta constitución, pese a su origen ilegítimo, muy cuestionado, lo dice también el tribunal en esos términos, en esa vieja sentencia en el año 2003, tiene un artículo que es el artículo 32.1 que dice que puede ser reformada totalmente la constitución mediante un referéndum. Entonces el tema es cómo se llega al referéndum. Se llega de dos maneras. O porque es a través de la vía del Parlamento con el 206 o vía ciudadana por... Una cortita que nos estamos pasando ya 16 minutos, doctor López, perdóneme, pero hoy... No hay problema. O en estos días, ahora nomás, hace poquito, el congresista Rubén Ramos ha presentado un proyecto de reforma constitucional para permitir al presidente convocar una asamblea constituyente. Rubén Ramos es de la bancada de Nueva Constitución, que está ahí como emparentado políticamente con Castillo. ¿Y eso cómo se come? Si es que se lograse una reforma constitucional en ese sentido, tendría la misma suerte de lo que hemos estado comentando al inicio. Este Parlamento ya no tiene oxígeno para aprobar reformas constitucionales omitiendo referéndum. Pero parece que sí. Es lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? Es que si los quisieran aprobar no pueden sacrificar el referéndum. Ya. Al parecer lo pueden hacer por esta cuarta legislatura que han creado, pero por eso es indispensable que el tribunal declare inconstitucional esta creación de cuarta legislatura. Y por eso es que creo que va a ser muy importante el concurso de varios decanos de los colegios de abogados con los que hemos estado conversando para presentar esta acción de inconstitucionalidad lo más pronto posible. Doctor López, siempre es un gusto escucharle. Tanto es el gusto que nos hemos pasado 17 minutos. Así que le agradecemos por esta entrevista y hasta la próxima. Que tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias. Un gran abrazo. Un abrazo. Cifras del coronavirus al cierre del programa de hoy. La sala situacional del MINSA nos dice que tenemos 3.270 casos confirmados de coronavirus, según este último reporte. 1.676 corresponden a las últimas 24 horas. Se han tomado 44.186 pruebas. Tenemos 10.989 pacientes hospitalizados, según este último reporte. 2.604 están en UCI. 322 fallecidos, de acuerdo al global de este reporte. 163 peruanos y peruanas han muerto por coronavirus de ayer a hoy. A esas 163 familias, este programa va dedicado a ellos y ellas. Nuestro abrazo también. 3.319 recuperados de ayer a hoy. Qué bueno. 64.561 nuevos vacunados con la primera dosis, 93.679 nuevos vacunados con la segunda dosis, 158.240 total de nuevos vacunados con ambas dosis. Total de vacunados con ambas dosis, 1.525.634 personas. Porque en el Perú del Bicentenario nada está dicho. Cuídense mucho. Con licencia.